Sabes, compañero, hay una noche que todavía me atormenta. Territorio de Montana, invierno del 82. Caía una nieve tan espesa que ni siquiera se le veían las orejas a mi propio caballo. Llevaba en brazos a mi hijo, Mickey, así se llamaba, y mi yegua acababa de hundirse en un ventisquero hacía 5 kilómetros. El niño ardía de fiebre por el frío, y yo, bueno, estaba a punto de caerme al suelo y morir allí mismo, en medio de esa tormenta. Entonces la vi, la ventana de una cabaña. Una luz amarilla atravesando el blanco, como una plegaria contestada. Llamé a esa puerta, sin saber si encontraría la salvación o el cañón de una escopeta. Lo que encontré fue a ella, de pie allí, a la luz de la farola, con el rifle temblando en manos que habían visto demasiado trabajo y poca ternura. 51 años, con canas entre el pelo, oscura como el agua de un arroyo, hermosa de esa manera que solo las mujeres solitarias pueden ser, toda bordes afilados y distancias cuidadosas. Podría habernos rechazado. Debería haberlo hecho, probablemente. Dos extraños sangrando fríos en su mundo tranquilo. Pero se hizo a un lado, nos dejó entrar, y en ese momento todo cambió. Tal vez debería haber seguido cabalgando por la mañana. Tal vez algunas historias es mejor no contarlas. Pero diablos, compañero, sírvete una copa y acomódate. Si crees que vale la pena escuchar este cuento, suscríbete y cuéntame desde dónde lo escuchas esta noche. La mujer, Catherine, me contó después, servía sopa aguada en tazas de hojalata, como si estuviera sirviendo vino de comunión. Caldo de chirivía. Casi agua. Pero estaba caliente y se servía libremente. Eso significa algo aquí, compañero. ¿Lo entiendes? La observé moverse por la pequeña cabaña. Cada gesto, cuidadoso, practicado. La forma en que se recogió un mechón de pelo suelto tras la oreja. La forma en que miró a Mickey, que dormía junto al fuego. Algo suave cruzó su rostro antes de que se detuviera y apartara la mirada. ¿No tienes esposa?, preguntó, directo como un disparo de fusil. Hace 2 años, le conté. La fiebre se apoderó de mi esposa rápidamente. Asintió una vez, sin compasión, sin palabras vacías, solo reconocimiento. El mío murió hace 7 años. Neumonía. Lo enterré detrás del granero. Compañero, ¿alguna vez has notado cómo el dolor reconoce el dolor? Como si llamaran al amor a través de una habitación llena de gente. Sentado allí en su cocina, con el viento aullando afuera, sentí un cambio. 2 almas que conocieron el peso de las camas vacías y las mañanas frías. ¿Vives aquí sola?, pregunté. ¿Sí? Su voz no transmitía autocompasión, solo realidad. Tenía 2 hijos, ambos ya grandes. Uno fue en busca de oro a California. El otro encontró trabajo en St. Paul. Ninguno escribe. Mickey se removió junto al fuego y se acercó para cubrir a mi hijo con una colcha vieja. Sus manos eran tiernas, maternales. Me dolió algo en el pecho que creía muerto y enterrado. «Eres fuerte», dije, «viviendo aquí sola». Soltó una risa seca. «Soy vieja y testaruda. Eso no es lo mismo que fuerte». La miré entonces. La miré de verdad. Las canas de su cabello reflejaron la luz del fuego. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de inviernos duros y pérdidas aún más duras. Pero había algo más allí. Algo que no se había roto. Solo esperaba. «No creo que sea viejo», dije. Arqueó una ceja. «¿Cuántos años tiene, señor?» Me di cuenta de que no me había presentado como es debido. Había estado mudándome tanto tiempo sin necesidad. Me di cuenta de que no me había presentado bien. Llevaba tanto tiempo mudándome sin necesidad. Se sentía extraño. 35, dije. Soltó un suspiro brusco. «Eres un chico. No lo he sido desde que tenía 12 años, cavando tumbas para las víctimas del cólera en Kansas.
La verdad se asentó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Apartó la mirada. Trabajo de garganta. Esa honestidad tiene peso. Un compañero cambia el aire de una habitación. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo finalmente, «pero mañana tendrás que seguir adelante». No he entendido mucho. Hice una pausa para estudiar su perfil a la luz del fuego. Pero si me dejas, podría arreglar esa puerta del granero que vi balanceándose con el viento. Y los postes de la cerca junto al camino. Se cruzó de brazos, repentinamente cautelosa. «¿Te ofreces a trabajar para conseguir un lugar donde quedarte? Yo te ofrezco ayuda». Algo brilló en sus ojos entonces. Sorpresa, tal vez, o esperanza que temía mencionar. Hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. «Apuesto a que sí». «2 días», dijo finalmente. «No más. 2 días. Si hubiera sabido entonces lo que me costarían esos 2 días, lo que me darían, quizá habría vuelto a la tormenta. Pero caray, compañero, a veces las mejores decisiones son las que tomamos sin pensar». Esos 2 días se alargaron como la miel en el calor del verano. Arreglé la puerta del granero, volví a colocar los postes de la cerca, corté suficiente leña para toda la primavera. Mickey seguía a Catherine como un cachorro fiel, haciéndole preguntas interminables sobre gallinas y tubérculos. Y Catherine, Dios mío, cómo sonreía cuando mi hijo le trajo el primer huevo de su gallina roja, como ver cómo se deshace el hielo de un río congelado. Pero eran las mañanas las que me destrozaban. De pie junto a su lavabo detrás de la cabaña, con las mangas arremangadas hasta los codos, viéndola tender la ropa al aire frío, su forma de moverse, con una gracia inconsciente. Cómo me pillaba mirándola, y se le subían los colores a las mejillas, como si le avergonzara ser vista. «El agua sigue helada por la noche», dije una mañana, con la voz más áspera de lo que pretendía. No se giró. Seguía con las manos ocupadas lavando. Faltaban semanas para la primavera. Catherine ya sabía su nombre, lo susurré como una plegaria. «Mírame». Cuando se giró, con el agua goteando de sus dedos enrojecidos, lo vi. El deseo que había intentado ocultar, la forma en que su mirada recorrió mi mandíbula, mi garganta donde se me había aflojado la camisa, me hizo correr la sangre con fuerza y lentitud. «Me has estado evitando», dije. «He estado trabajando». Pero su voz se quebró, traicionándola. «Yo también. No significa que no haya notado cómo me miras cuando crees que no te veo». El color de sus mejillas se intensificó. «No sé a qué te refieres». Pero lo hizo. Ambos lo hicimos. Esta cosa que crece entre nosotros, peligrosa como un incendio en la hierba en temporada de sequía. «¿De qué tienes miedo?», pregunté. La pregunta quedó suspendida como humo. Apretó los labios, luchando contra algo interno. «Tengo miedo», susurró finalmente, «de que una mañana te despiertes y veas lo que yo veo en el espejo. Una vieja marchita que ha olvidado cómo ser otra cosa que no sea estar sola». Compañero, eso me rompió el corazón. Esta mujer hermosa y fuerte se creía inútil por haber vivido 50 inviernos en lugar de 30. Tomé el paño de cocina y le quité las manos del lavabo. Su piel estaba suave, a pesar de los callos, cálida, a pesar del agua fría. «¿Quieres saber lo que veo?», pregunté, secándome cada dedo como si fuera precioso. «Veo a una mujer que abre la puerta a desconocidos en medio de una tormenta, que le enseña a un niño perdido sobre gallinas, con más paciencia que la que su propia madre jamás tuvo, que trabaja de sol a sol y nunca se queja». Mis pulgares recorrieron sus nudillos. «Veo gracia, Catherine. Veo fuerza. Y veo a una mujer que ha esperado tanto tiempo ser tocada con bondad que ha olvidado que la merece». Su respiración se entrecortó. El espacio entre nosotras parecía vibrar con la posibilidad, con un deseo tan fuerte que espesaba el aire. «Dime que pare», dije, acercándome más, apoyándola suavemente contra la pared de la cabaña.
Dime que me equivoco, y no volveré a hablar de ello. Pero no pudo. En cambio, bajó la mirada a mi boca, luego más abajo, al pulso que latía en la base de mi garganta. No sé cómo, admitió. Ha pasado tanto tiempo desde... ¿Desde qué? Desde que alguien me deseaba. De verdad me deseaban, no solo lo que podía darles. Dios mío, compañera, ¿cómo lo dijo? Como si estuviera confesando un pecado en lugar de declarar un crimen contra la naturaleza. Entonces déjame mostrarte, dije, y la besé. Suave al principio, pidiendo permiso incluso al aceptarlo, pero cuando me devolvió el beso, cuando sus manos se cerraron en mi camisa y emitió ese gemido desesperado, supe que estaba perdida. Lo había estado desde la primera noche que abrió la puerta. La voz de Mickey llamando al desayuno rompió el hechizo. Nos separamos de golpe como si nos hubieran pillado robando, ambos respirando con dificultad. Catherine se alisó la falda con manos temblorosas, sin mirarme a los ojos. «¿El chico?», dijo. Asentí, comprendiendo. Teníamos que tener cuidado. Lento. Pero mientras la veía regresar a la cabaña, supe que no había nada de lento en la forma en que mi corazón me golpeaba las costillas, nada de cuidadoso en el deseo que había despertado en mí. Esa noche, después de que Mickey se durmiera tallando madera junto al fuego, recuperé el coraje. Catherine estaba sentada a la mesa de la cocina, con el libro de contabilidad abierto, añadiendo cifras pulcras a las páginas amarillentas. «Catherine», le dije, «tenemos que hablar de lo que está pasando aquí». Ella seguía con la vista fija en su trabajo. «¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Esto entre nosotros no va a desaparecer». Dejó el bolígrafo y me miró fijamente. A la luz del fuego, su rostro era todo suaves curvas y sombras, hermoso como el de cualquier mujer que hubiera visto. «Tengo miedo», dijo. «¿De mí? De esto». Hizo un gesto entre nosotras, de desear algo que tal vez no pueda conservar. Me arrodillé ante su silla y le cubrí las manos con las mías. ¿Y si te dijera que no me voy a ninguna parte? ¿Y si te dijera que he buscado un hogar toda mi vida y lo he encontrado aquí contigo? Entonces, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Tengo 51 años. Y tengo 35. ¿Y qué? La gente hablará. Que hablen. Le sequé las lágrimas con los pulgares. No me importa lo que piensen los demás. Solo me importa lo que pienses tú. Me escrutó el rostro, buscando la duda que yo sabía que esperaba encontrar. Pero no la había. Solo la firme certeza de un hombre que por fin había encontrado lo que buscaba. «Cásate conmigo», dije en voz baja, no porque sea práctico ni apropiado, sino porque te amo, porque cuando te miro veo a la mujer a mi lado que quiero envejecer. «Sí», susurró. «Compañero, ¿alguna vez has tenido uno de esos momentos que lo cambian todo? Cuando el mundo entero da un giro y de repente vives una historia diferente. Completamente. Eso fue para mí. Esa sola palabra, susurrada como una oración a la luz del fuego. Metí la mano en el bolsillo y saqué el anillo que había estado tallando en secreto. Una piedra de río lisa engastada en una franja de madera del arroyo a donde Mickey y yo nos dirigíamos aquella primera noche. «Del lugar a donde íbamos», dije, deslizándosela en su dedo. Pensé que si una tormenta podía unirnos, el río que corre junto a ella debería sellar el pacto. Ella rió entre lágrimas, observando el anillo en su curtida mano. Encajó como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. «¿Cuándo?», preguntó. «Mañana si me aceptas. El mes que viene si necesitas tiempo». Pero ambos sabíamos la respuesta. La supimos desde aquella mañana junto al lavabo, quizá antes. Hay cosas que no se pueden apresurar, pero otras tampoco se pueden retrasar. Esa noche, después de que Mickey se acomodara, nos reunimos junto al fuego moribundo, como si nos muriéramos de hambre el uno por el otro. Sus manos recorrieron mi mandíbula con asombro, como si no pudiera creer que yo fuera real. Cuando le levanté la blusa por la cabeza, se estremeció de frío, de deseo,
del simple milagro de ser tocada con reverencia. Besé la plata de sus sienes, las arrugas alrededor de sus ojos que ella creía que la envejecían. Susurré contra su piel lo hermosa que era. Cuánto tiempo la había estado esperando sin saberlo. Cuando nos movimos juntos sobre esa vieja alfombra, con la luz del fuego danzando sobre nuestra piel, no eran solo cuerpos uniéndose. Eran dos piezas rotas que encontraban su encaje perfecto, creando algo completo, nuevo y sagrado. Nos casamos 3 semanas después, bajo los álamos, con Mickey de pie entre nosotros, sosteniendo aguileñas silvestres como si fueran de oro. Sin predicador, sin invitados, solo promesas dichas al viento y selladas con tierra bajo nuestras uñas. Catherine llevaba los pendientes de perla de su madre y un vestido de percal azul que ella misma había cosido. Me había afeitado y peinado hacia atrás, intentando parecer digna de ella. Cuando caminó hacia mí entre la hierba alta, con el viento levantando sus faldas, sentí una inquietud inquieta en mi pecho toda mi vida. Prometí verlas, dije, cuando llegara el momento, a todas, todos los días. Te prometí dejarte ir, respondió ella, con lágrimas brillantes como diamantes, y recordar que el amor no tiene fecha de caducidad. Mickey aplaudió cuando nos besamos, y el sonido resonó en las montañas como una bendición. Los años que siguieron, compañero, fueron buenos. Mi hijo creció alto y fuerte, se casó con la hija de un banquero de ojos bondadosos, construyó una casa en Northridge y trajo a sus hijos todos los domingos, llenando nuestra cabaña con el sonido de voces jóvenes. Catherine y yo nos adaptamos al ritmo de la vida matrimonial como si estuviéramos hechos para ella, trabajando codo con codo durante el día, recorriendo nuestra propiedad cada noche, con los dedos entrelazados. Por la noche, se acurrucaba junto a mí en nuestra estrecha cama, y yo recorría el anillo que le había tallado, maravillándome de que fuera mía. Pero el tiempo, compañero, el tiempo acaba por llevárselo todo, ¿no? Catherine vivió 73 inviernos. Vio crecer y casarse a los hijos de Mickey, vio el ferrocarril atravesar el valle, vio el mundo cambiar de maneras que jamás hubiéramos imaginado aquella primera noche en la tormenta. Cuando la fiebre la atacó, suave esta vez, no como las muertes brutales que ambos habíamos conocido, se acostó en paz en nuestra cama, con mi mano sujetando la suya. Sus últimas palabras fueron sobre ese anillo, sobre cómo seguía encajando a la perfección después de tantos años. La enterré junto a la cabaña que compartimos, bajo los álamos donde pronunciamos nuestros votos. Grabé su nombre en la lápida, junto con los años que albergaron nuestro amor. Esposa, madre, la mujer que le enseñó a un viejo tonto que nunca es tarde para encontrar un hogar. ¿Sabes qué me atormenta, compañero? No las decisiones que tomé antes de encontrarla, no los años que pasé a la deriva, buscando algo que no podía nombrar. Lo que me atormenta es lo cerca que estuve de pasar por delante de esa cabaña, esa noche. ¿Con qué facilidad podría no haber sucedido toda esta historia? Al amor no le importan la edad, el pasado ni los miedos. Simplemente aparece, normalmente cuando menos te lo esperas, y te pregunta si eres lo suficientemente valiente para decir que sí. Catherine fue lo suficientemente valiente. Resultó que yo también. El anillo ahora está en mi repisa, junto a su foto, y las flores silvestres que la nieta de Mickey trae cada primavera me recuerdan que algunas tormentas traen más que viento y nieve. A veces traen justo lo que necesitas, justo cuando más lo necesitas. Si has escuchado hasta aquí, compañero, quizá entiendas lo que quiero decir. El bien y el mal no siempre están claros. Pero el amor es lo más cercano a la gracia. La mayoría de nosotros alguna vez lo tocaremos. Suscríbete si esta vieja historia te conmovió. Y la próxima vez compartiremos otra copa y otra anécdota del camino. A veces las mejores cosas de la vida se disfrazan de las peores tormentas. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para abrir la puerta cuando llaman.